Bueno, yo soy Sara Rodríguez, soy residente de primer año de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar entre los tres grupos de reanimación con cristaloides versus coloides en trauma. Inicialmente como un recuento de qué dicen las guías y luego vamos a hablar un poquito como de la evidencia. ¿Listo? Entonces, un poquito de la historia de los coloides principalmente es que se desarrollaron entre la segunda y tercera década del siglo XX y se usaron, por ejemplo, en 1941 en Pearl Harbor para manejar como toda la restauración de líquidos en los pacientes quemados, en los soldados, el tratamiento de soldados heridos en combate, y se dice que el coloide ideal debería tener menos antígenos para producir menos reacciones, ejercer una presión oncótica sostenida, tener menos riesgo infeccioso y que digamos que sea duradero y sin necesidad de un almacenamiento especial y que sea bajo costo. Por eso los coloides ideales no existen en el mercado. Listo. La plausibilidad biológica, entonces hemos estudiado, digamos, el rol de esas soluciones en el contexto de trauma en la reanimación, principalmente porque son soluciones que tienen macromoléculas que hacen que la presión osmótica y coloide se mantenga pues como en el plasma, porque atraen más líquido. Y la finalidad es la expansión del volumen, atraen mucho más que los cristaloides, y vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos. En general, les trae como este comparativo de los iones que contiene el plasma y que contiene algunas soluciones cristaloides, y ahorita les voy a mostrar de los coloides. Entonces el plasma tiene sodio entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, potasio 3.5 a 5, y así como se ve pues con el resto de la tablita. ¿Qué quería resaltar? Que la solución salina al punto 9 es una solución isotónica que tiene solamente sodio y cloruro y una osmolaridad similar pues a la del plasma. Y el lactato de Ringer es un poquito hipotónico, pero digamos que es más balanceado porque tiene otras sustancias como lactato, calcio y demás. Bueno, los tipos de coloides, que eso de pronto uno no lo conoce mucho, es que hay unos tipos semisintéticos, que son las soluciones de hidroxetilalmidón, las gelatinas y los destranos. Y ya los naturales, como la albúmina, que es como la proteína que conocemos. Entonces, el hidroxetilalmidón son moléculas de carbohidratos que vienen derivadas del almidón del maíz y la papa, tienen, digamos que, una expansión plasmática más prolongada y hay diferentes en el mercado. Hay Volulite al 6%, Volulene al 6% y esa otra pues al 6% también, pero producen mucha reacción anafiláctica cuando se compara con la albúmina, hasta 4.5 veces más. Además que, digamos que este produce más alteraciones en la coagulación, que ahorita les voy a mencionar esa parte. Los dextranos, entonces, son polisacáridos de sacarosa, que los pesos moleculares depende, pues, la presentación, dextran 40.000 Daltons, o dextran 70.000 Daltons. La reacción anafiláctica, como vemos, es menor a la de los almidones, esta tiene 4.5 veces y esta 2.3 comparado con la albúmina, pero puede producir coagulopatía también y toxicidad renal. Y por último, las gelatinas en esta parte de las semisintéticas, entonces son derivados de la hidrólisis del colágeno, tienen 34.000 Daltons. De pronto no les hice énfasis, pero acá en la parte de los almidones son las más pesadas, pesan hasta 450.000 Daltons. Y acá las gelatinas 34.000, digamos que se eliminan de forma renal y pues la reacción anafiláctica sí la es mayor de todas, hasta 12.4 veces comparados con la albúmina. Por último, la albúmina, que es el único natural, entonces es sintetizado por el hígado, similar pues como se extrae la proteína que produce el cuerpo, y tiene un efecto Gibbs, que significa que su carga negativa atrae cargas positivas, es decir, sodio, por eso hace que el líquido mantenga en el espacio intravascular. Es isotónica si viene en concentraciones al 5%, o isoncótica o hiperoncótica si es al 20%. La anafilaxia sí es menor a todas las que acabamos de ver, pero el problema de la albúmina es que es muy costosa. Cada vial de albúmina es muy caro. Entonces acá lo que les decía como de las composiciones, más que todo, estos son los almidones y esta es la albúmina, y hay un comparativo como de sus pesos. Entonces vemos, la albúmina puede pesar hasta 69.000 Daltons, pero los almidones son muy pesados, hasta 450.000. De la osmolaridad, la albúmina, como les decía, había una que era isoncótica a 290, otra de 310, en cambio los almidones tienden a ser un poquito más hiperoncóticos. Y la expansión de volumen, ¿qué tanto porcentaje expanden? Entonces la albúmina hasta el 100%, y miren que los almidones expanden demasiado, hasta el 200%, pero tienen muchos efectos adversos que ya los voy a mencionar. La duración de cuánto tiempo me dejan como expandiendo el volumen, la albúmina hasta 24 horas y los almidones entre 12, 24 hasta 36. La vida media es menor en los almidones y un poquito mayor en la albúmina,
Y acá los efectos adversos, con los naturales como la albúmina, reacciones alérgicas o infecciones, pero los almidones producen más disfunción renal, más coagulopatía y más reacciones anafilácticas. Entonces, ¿ya qué dicen las guías? Inicialmente la ATLS recomienda siempre, como en la reanimación de los pacientes, son cristaloides. No hacen una recomendación como franca en cuanto a los coloides y dicen que los pacientes politraumatizados siempre vamos a preferir son los cristaloides. Y ya por último, las sociedades europeas, ellos tienen una edición, la cuarta y la sexta. Entonces, la cuarta edición, que fue en 2016, ellos decían, lo que se recomienda es que la terapia, pues en los pacientes que están sangrando y que tengan trauma, sea con cristaloides isotónicos. Que no usemos soluciones hipotónicas como lactato de Ringer los pacientes con TEC, porque pueden producir más edema cerebral, y que ellos sugerían que los coloides deberían ser restringidos por las alteraciones hemostáticas. Ya en el 2023, también esta sociedad europea actualizó pues como sus guías, siguen diciendo que recomendamos reanimar a los pacientes es con soluciones isotónicas como solución salina al 0.9%, que tampoco se recomiendan las soluciones hipotónicas en TEC y que digamos que el uso de los coloides se debe restringir por esos efectos adversos en la hemostasia. No obstante, dicen al final como de toda la evidencia que si ya lo reanimé con líquidos, ya le puse vasopresor, y el paciente persiste con alteración, digamos que los coloides son una opción. Listo, pero que falta pues como un poquito más para hacer una recomendación fuerte a ese nivel y ya vamos a hablar de la evidencia de los artículos. Listo. ¿Quieres pasar de? Bueno. Ya teniendo conocimiento de qué es lo que dicen las guías, pasamos a discutir algunos artículos. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis cuyo objetivo es comparar los beneficios en supervivencia y los efectos adversos cuando analizamos 7 tipos de fluidos. Esto es muy importante tener en cuenta que se hizo separando y evaluando de manera por aparte pacientes con sepsis, cirugía y trauma. Como comentamos, es un metaanálisis. Los criterios de inclusión principalmente fue pacientes críticos que requirieron reanimación con líquidos, y los líquidos a comparar fueron soluciones cristaloides, que los separaron en cristaloides balanceados, solución salina, y los coloides, que fueron albúmina isoncótica, albúmina hiperoncótica, el hidroxietil almidón de bajo peso molecular, el de alto peso molecular y las gelatinas. Y los desenlaces a evaluar fueron mortalidad, el volumen de reanimación, las tasas de lesión renal, el volumen transfundido de glóbulos rojos y la presencia de reacciones alérgicas. En la población de trauma fueron un total de 10 ensayos controlados aleatorizados para un total de 5.076 pacientes. Y en el primer desenlace de mortalidad, lo que podemos encontrar es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando comparamos todos los líquidos. Pero sí pudimos, pues, a pesar de que no hay una diferencia, pudimos ver una mejor tasa de supervivencia cuando analizamos y cuando encontramos los resultados de las soluciones balanceadas y la solución salina. Pero llamativamente las tasas de mortalidad también fueron bajas cuando analizamos los resultados de las gelatinas. Esto es un resultado que pues va en contraposición de resultados anteriores donde mostraban que las gelatinas por lo general pues sí podrían tener tasas de mortalidad mayores en comparación a otras soluciones. Pero aún así, pues como dije, los resultados no fueron estadísticamente significativos y la evidencia en cuanto a las gelatinas no es en cantidad ni en calidad lo suficiente como para hacer una recomendación a favor o en contra. Y en la subpoblación de trauma cráneoencefálico encontramos que la solución salina tiene mejores tasas de supervivencia en comparación de la albúmina. Estas tasas de esta gráfica está expresada en áreas bajo la curva, lo que quiere decir que los resultados más altos, en mayor número, se asocian a mejores resultados. Cuando analizamos el volumen suministrado, el requerimiento de líquidos suministrados durante la reanimación, encontramos que los mejores resultados fueron para la albúmina isoncótica cuando las comparamos
con cristaloides y el hidroxietilalmidón, encontrando diferencias estadísticamente significativas en el volumen infundido. Encontrando diferencias de hasta 7.500 cc y de o menos 8.000 en comparación al hidroxietilalmidón de bajo peso molecular. En cuanto al volumen de transfusión de glóbulos rojos, tenemos que el requerimiento fue menor cuando se utilizó soluciones cristaloides, más específicamente las soluciones balanceadas cuando las comparamos con solución salina y el hidroxietilalmidón de alto peso molecular. No se pudieron comparar con otras soluciones porque dichos estudios no permitían pues hacer estas comparaciones, los resultados. Y la conclusión del artículo es que en cuanto a mortalidad, a pesar de que no hay una diferencia estadísticamente significativa, fue menor la tendencia a la misma cuando utilizábamos soluciones balanceadas y solución salina en comparación con otras soluciones. Y las tasas de lesión renal fue menor en soluciones balanceadas y albúmina cuando las comparamos con solución salina. El requerimiento de glóbulos rojos igualmente fue menor cuando utilizamos soluciones balanceadas y albúmina, y el requerimiento de volumen para la reanimación fue mayor cuando utilizamos soluciones balanceadas. Este otro estudio es un ensayo controlado aleatorizado que evalúa el hidroxietilalmidón, lo compara con solución salina al 0,9 en pacientes con traumatismo grave. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Su criterio de inclusión fue pacientes con lesiones graves que requirieron más de 3 litros de reanimación con líquidos. Compararon estas dos soluciones y los desenlaces a evaluar fueron la cantidad de líquido que se suministró, las tasas de recuperación gastrointestinal posterior a la reanimación, las tasas de lesión renal y la necesidad de glóbulos rojos empaquetados. Fueron un total de 109 pacientes los que alcanzaron ingresar al estudio. En general la población fue similar, las tasas de mortalidad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero ellos no suministran una parte de la tabla de la comparación de la severidad, pero hacen alusión en que hubo una diferencia cuando aleatorizaron, una diferencia estadísticamente significativa en la severidad del trauma en las subpoblaciones que recibieron el hidroxietilalmidón y la solución salina en contexto de trauma cerrado. Encontraron que hubo mucha diferencia en cuanto a la severidad del trauma, a diferencia en los que recibieron trauma penetrante. Y de los resultados, la recuperación gastrointestinal dice que no hubo diferencias en la recuperación o la resolución del hilio posterior al trauma, pero se presentaron 3 pacientes con síndrome compartimental abdominal en los pacientes que sufrieron trauma penetrante y recibieron solución salina. Igual eso no constituye una diferencia estadísticamente significativa. En el desenlace de requerimiento de volumen encontramos que la cantidad de volumen que se suministró en los pacientes con trauma penetrante y solución salina fue mayor en comparación a los que recibieron el hidroxietilalmidón, siendo una diferencia estadísticamente significativa. Y encontramos que el requerimiento de hemocomponentes fue mayor en aquellos que recibieron el hidroxietilalmidón en el contexto del trauma cerrado. En cuanto a la depuración de lactatos, encontramos que en los pacientes con trauma penetrante y que recibieron el hidroxietilalmidón, la depuración del lactato fue mayor en comparación a aquellos que recibieron solo solución a las 4 horas. No siendo el mismo resultado cuando comparamos los pacientes con trauma cerrado, en donde encontramos que la solución salina se asoció a depuraciones más rápidas del lactato. Y las tasas de lesión renal fueron mayores en los pacientes de trauma penetrante y solución salina, encontrando que ninguno de los pacientes que recibió el hidroxietilalmidón en los pacientes con trauma penetrante desarrolló lesión renal.
Y igualmente no hubo diferencias cuando comparamos los pacientes con trauma cerrado. Este estudio pues tuvo una gran limitante, pues primero es que el número de pacientes, de participantes fue muy pequeño y el autor principal pues tiene unos conflictos de intereses pues patrocinado por varias casas farmacéuticas que producen pues soluciones cristaloides y coloides. Seguimos discutiendo los demás artículos. Con la referencia de evidencia, tenemos los cristaloides de estos 64 estudios y en los se comparó coloides frente a los principales desenlaces. Pues que quiero evaluar al momento de la necesidad renal, las reacciones alérgicas. Esto con el objetivo de evaluar a 30 y 90 días. Entonces, almidones versus cristaloides, vemos que no hay diferencia en la mortalidad, hay un aumento en la necesidad de transfusión sanguínea, y un aumento en la necesidad de terapia de reemplazo renal. En los dextranos y en los cristaloides podemos ver que no hay diferencias en la mortalidad y no hay diferencias tampoco en las necesidades de transfusión. Y entre las gelatinas y los cristaloides no hay diferencia en las mortalidades, sin embargo, hay una baja evidencia para las transfusiones y las terapias de reemplazo renal. Y finalmente, con la albúmina, no hay diferencia en la mortalidad, no hay aumento en la necesidad de terapia de reemplazo renal y la evidencia es insuficiente para la necesidad de transfusiones. Con eso se puede concluir que no hay evidencia que el uso de coloides tenga un gran impacto pues, en la mortalidad. La tendencia es que con el uso de coloides aumentar las necesidades de terapia de reemplazo renal y los estudios evaluados tenían pocos reportes de los efectos adversos. Entonces, habría que hacerse la pregunta si el riesgo en realidad supera el beneficio. Pues en eso todavía hay mucho debate, debido a que pues, hay algunos efectos en la coagulación propios de la administración de los coloides, como es la polimerización del fibrinógeno, la alteración de la función plaquetaria y la disminución de los factores de coagulación. Otros se incluyen como los trastornos hidroelectrolíticos. Se ha considerado que pronto el uso de factor 8 y del fibrinógeno podrían ayudar a contrarrestar esos efectos propios de los coloides, pero pues todavía no hay suficiente evidencia para ello. Este es otro artículo publicado en el 2021 en el British Journal de Anestesia. Se evaluaba la seguridad y la eficacia de los almidones en cirugía y en trauma. Es una recolección pues, de información desde 1980 hasta el 2018, donde se analizan 88 estudios. En eso podemos concluir pues, que el aumento en la creatinina es igual tanto en los almidones como en la albúmina, pero hay un mayor aumento en la creatinina con la gelatina, sin esto representar en sí un deterioro en la función renal. Hay una baja frecuencia de alteración en la función renal en todos los grupos. Sin embargo, ponemos ahí la cuñita porque primero que todo no es significativamente, clínicamente no es significativo. Y segundo, cuando se evaluaron frente a los cristaloides, pues los cristaloides sí presentaban un mejor patrón pues, en el tema de la función renal. Y no hay diferencia pues, en la mortalidad. En estos estudios mostraban que había una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo de estancia hospitalaria. Sin embargo, pues como se podría ver en el artículo, era una diferencia de 9 horas, que si bien
el artículo lo expresaba como estadísticamente significativa. Clínicamente, 9 horas pues no tiene mayor impacto. Al parecer hay moléculas más modernas, pero faltan hacer algunos estudios adicionales con un mejor perfil de seguridad. Pero pues se requieren estudios prospectivos en pacientes politraumatizados con trauma grave para poder llegar a mejores conclusiones. Como conclusión final, volvemos a traer la sexta edición de Critical Care, que nos hablaba pues que en caso de sangrado excesivo y si el uso de cristaloides en combinación con vasopresores son insuficientes para mantener la adecuada perfusión tisular, podríamos pues echar mano de los coloides, aunque pues como vimos no hay una diferencia pues representativa. Esto es todo, muchas gracias. ¿Alguna duda en el auditorio virtual? ¿O el profe quiere decir algo? Hola. No, pero mejor dicho, entonces según ustedes, o sea, según lo que revisaron, deberíamos ponerle coloide a todos, ¿o qué? O sea, la recomendación que tienen estos muchachos aquí en el auditorio, lo que quedó en el ambiente es que mejor dicho, es cristaloides, vasopresor, y si no mejora, coloides, o estoy equivocado. Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta? Qué pena. O sea, que es que yo no sé si estoy equivocado, les entendí mal todo esto que dijeron. Pero ustedes están haciendo recomendaciones de que a los coloides no les va mal, o sea, les va bien a los pacientes, no pudiera reanimar con coloides. Doctor, sí, no entendimos mal porque pues, no se escuchó muy bien la pregunta. En realidad nosotros no estamos como a favor del uso de coloides, sí, ya que tienen como se ha estudiado que tiene algunos efectos deleterios como lo son el daño en la función renal, la necesidad de igual requerir transfusión, pero la recomendación, la última, pues como conclusión, tomamos la del Critical Care, que si bien no hay un efecto en la mortalidad y si ya se utilizaron cristaloides y vasopresores, una opción del tratante sería pues como echar mano a los coloides, pero pues como logramos ver con todos los artículos de revisión, no superan o están en igualdad de condiciones el uso de cristaloides frente al uso de los coloides. Entonces lo que tiene que quedar claro es que la secuencia no son cristaloides, vasopresor, coloides. La secuencia es cristaloides. Usted necesita sostener vasopresor para ese paciente. Si usted necesita vasopresor, usted necesita hemoderivados. Ni los coloides ni los cristaloides disminuyen el riesgo de uso de hemoderivados. De hecho, mire que ya cada vez uno está haciendo sus cálculos para definir si el paciente necesita una transfusión masiva. Entonces, por lo tanto, los coloides pasan a un segundo plano. Y más en el contexto de trauma, donde los coloides podrían impactar en los factores de coagulación en las plaquetas, en un paciente que está con una coagulopatía dilucional y posteriormente una coagulopatía traumática, esto podría ser deleterio el uso de estos coloides. Por eso es la no recomendación, por lo menos en trauma. Entonces, en trauma seguimos pensando y es cristaloides hemoderivados, ¿de acuerdo? Pues que eso quede como claro. Listo, señor. Otra cosa también que decían las guías, al final, pues como esa explicación es que los coloides son tan costosos que si ya estamos haciendo reanimaciones hipotensivas donde se restringen el uso de líquidos, pues es innecesario, digamos, invertir en coloides, más bien se usan los cristaloides que tienen mejor evidencia, pues como se concluyó. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Bueno, damos por finalizada entonces la reunión de trauma. Muchas gracias.